Era una noche fría y lluviosa en la Ciudad de México. Las calles de Polanco brillaban bajo las luces de la calle, cada gota de lluvia agregando al espectáculo resplandeciente. Un sedán negro se detuvo en la entrada de El Encanto Mexicano, un exclusivo restaurante conocido por su opulencia y clientela exigente. El portero se apresuró a abrir la puerta del coche, revelando a Javier Pérez. Javier Pérez, un hombre alto con una complexión atlética, exudaba un aire de superioridad. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, y su traje hecho a la medida hablaba de riqueza y poder. Salió del coche con paso seguro, su expresión una mezcla de aburrimiento y desdén. Esta noche, como siempre, estaba allí para disfrutar de lo mejor que el dinero podía comprar. Dentro, el restaurante era un refugio de lujo. Las arañas de cristal lanzaban un cálido resplandor sobre las mesas elegantemente dispuestas, cada una adornada con fina porcelana y cubiertos pulidos. El suave murmullo de la conversación se mezclaba con el suave tintineo de las copas, creando una atmósfera de refinada sofisticación. Javier fue recibido con una respetuosa inclinación de cabeza del maître d', quien lo llevó a su mesa habitual junto a la ventana. Desde este punto, Javier podía observar todo el restaurante, como un rey que observa su dominio. Mientras se acomodaba en su asiento, sus ojos recorrían la habitación con aire de indiferencia. Diego Ramírez, un joven camarero de tez morena con una sonrisa cálida y ojos que irradiaban bondad, se acercó a la mesa de Javier. Diego era de complexión media, su físico esculpido por años de trabajo físico. A pesar de los desafíos que enfrentaba a diario, su comportamiento permanecía calmado y compuesto. «Buenas noches, señor Pérez. ¿Puedo tomar su orden?» La voz de Diego era educada, su postura respetuosa. Javier apenas lo miró. «Voy a querer el filete miñón, poco hecho, con puré de papas trufado. Y una botella de su Chateau Margaux 1996. Asegúrate de decantarlo correctamente». «Por supuesto, señor», respondió Diego, anotando el pedido. Se volvió para irse, pero la voz de Javier lo detuvo. «Y hazlo rápido», añadió Javier, con un tono de molestia. «No tengo paciencia para la incompetencia». Diego asintió, manteniendo la compostura. Estaba acostumbrado a ese trato, aunque nunca dejaba de doler. Se movió eficientemente por el comedor, colocando el pedido en la cocina y trayendo el vino solicitado. Cuando Diego regresó con el vino decantado, Javier lo observó con ojo crítico. «Cuidado con eso. ¿Sabe siquiera cómo manejar una botella como esta?» Las manos de Diego estaban firmes mientras vertía una pequeña cantidad en la copa de Javier para degustar. «Sí, señor. Entiendo la importancia de un buen decantado». Javier agitó el vino en su copa, oliéndolo antes de tomar un sorbo. Asintió brevemente. «Es aceptable». La cena continuó con Javier ocasionalmente lanzando órdenes y críticas a Diego, quien manejaba cada una con un profesionalismo que desmentía su creciente frustración. Los otros comensales notaron el intercambio, pero su incomodidad no hizo nada para cambiar la dinámica en la mesa de Javier. Hacia el final de la comida, mientras Diego estaba recogiendo los platos, Javier sonrió con desprecio. «Dime, ¿disfrutas ser camarero, lidiando con personas como yo todo el día?» Diego lo miró, su voz firme. «Me enorgullezco de mi trabajo, señor. Proporciona para mi familia». Javier se rió despectivamente. «Qué nobles sentimientos. Pero seamos honestos, eres solo un sirviente, nada más». En ese momento, Javier levantó su copa de vino y, con un movimiento calculado de la muñeca, lo derramó sobre el uniforme impecable de Diego. El líquido rojo oscuro se extendió rápidamente, manchando la tela. «Vaya», dijo Javier con fingida inocencia. «Qué torpeza la mía». El rostro de Diego se enrojeció, pero mantuvo su temperamento bajo control. Miró hacia la cocina, donde el gerente ya se dirigía hacia ellos. El gerente, un hombre de mediana edad con una expresión severa, llegó y tomó la escena. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó el gerente, su tono agudo. Javier se reclinó, con una expresión de satisfacción en su rostro. «Parece que su camarero ha tenido un accidente. Le sugiero que se ocupe de ello de inmediato». El gerente se volvió hacia Diego, su desaprobación evidente. «Diego, ve a limpiarte y cámbiate».
Yo me ocuparé de esto aquí. Diego asintió, su orgullo herido pero intacto. Se alejó de la mesa, sintiendo los ojos de los comensales en su espalda. Podía escuchar la risa de Javier mientras caminaba hacia el área del personal, un sonido que resonó en sus oídos mucho después de desvanecerse. En la soledad de la sala de personal, Diego se cambió de uniforme, sus pensamientos corriendo. Juró en silencio que no dejaría que este momento lo definiera. Tenía sueños y aspiraciones más allá de este restaurante, y los lograría a pesar de hombres como Javier Pérez. De vuelta en la mesa, Javier continuó su comida, ajeno al impacto de sus acciones. Para él, Diego era solo otro sirviente sin rostro, un accesorio en el gran teatro de su vida. Pero para Diego, esta noche fue un catalizador, encendiendo un fuego de determinación que no se apagaría fácilmente. Los días se convirtieron en semanas, y el incidente en el restaurante permaneció en la mente de Diego, alimentando su determinación de superar sus circunstancias. La vida fuera del restaurante estaba lejos de ser fácil, pero estaba llena de momentos de calidez y esperanza. Diego vivía en un modesto departamento en Coyoacán con su esposa, María. María era enfermera, una mujer de apoyo inquebrantable y compasión, cuyo amor por Diego era tan profundo como el día en que se conocieron. Ella lo recibía cada noche con una sonrisa, sin importar el cansancio que marcara sus rasgos. ¿Cómo fue tu día?, preguntó María una noche cuando Diego entró por la puerta, sus hombros pesados de fatiga. Lo mismo de siempre, respondió Diego, forzando una sonrisa. Pero nos estamos acercando. Estoy progresando con mis estudios. María se acercó, sus ojos llenos de orgullo. Lo sé. Estás trabajando muy duro y va a dar frutos. Creo en ti. Sus palabras eran un bálsamo para su alma cansada. Se sentaron a cenar, una comida simple que habían preparado juntos. A pesar de los desafíos, siempre había amor y risas en su hogar. Hablaban sobre su día, compartían sus sueños y encontraban consuelo en la compañía del otro. Mientras tanto, la vida de Javier Pérez se estaba desmoronando. Su arrogancia y sentido de derecho habían alienado a quienes lo rodeaban. Su esposa, Ana, una mujer elegante que había tolerado su comportamiento durante mucho tiempo, estaba cada vez más preocupada por su falta de humildad y la tensión que esto estaba causando en su matrimonio. Javier, tenemos que hablar, dijo Ana una noche mientras estaban sentados en su opulenta sala de estar, las luces de la ciudad brillando fuera de las ventanas de su ático. ¿Qué pasa ahora?, respondió Javier, sin levantar la vista de su computadora portátil. Ana tomó una respiración profunda, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Es tu actitud, Javier. Tratas a la gente con tanto desdén, y nos está afectando. Me está afectando a mí. No puedo seguir así. Javier finalmente levantó la vista, su expresión una mezcla de confusión e irritación. ¿Afectándote a ti? ¿Cómo? Me da vergüenza, Javier, continuó Ana, su voz temblando. La gente habla. Ven cómo tratas a los demás, y eso me refleja a mí. A nosotros. Te amo, pero no puedo quedarme de brazos cruzados y verte alejar a todos. Javier suspiró, su frustración evidente. Soy quien soy, Ana. La gente necesita entender su lugar. Así es como funciona el mundo. ¿Pero tiene que ser así?, preguntó Ana suavemente, con lágrimas en los ojos. ¿No puedes ver que hay más en la vida que el poder y el control? Javier no tenía respuesta. Estaba demasiado arraigado en sus costumbres, demasiado cegado por su propio ego para ver el impacto de sus acciones. Su conversación terminó en un tenso silencio, cada uno retirándose a rincones separados de su expansivo hogar, sintiéndose más solos que nunca. En el trabajo, las cosas no iban mejor para Javier. Estaba siendo investigado por corrupción, su reputación profesional colgando de un hilo. Colegas que alguna vez admiraron su éxito ahora se distanciaban, temerosos de las repercusiones de su posible caída. En marcado contraste, la vida de Diego. Aunque llena de dificultades, también estaba llena de pequeñas victorias. Había estado trabajando incansablemente para mejorar sus circunstancias, asistiendo a clases nocturnas para obtener su título de abogado. Su perseverancia estaba comenzando a dar frutos, y podía sentir que la marea estaba empezando a cambiar.
Una noche, después de un día particularmente agotador en el restaurante, Diego regresó a casa para encontrar a María esperándolo con una sorpresa especial. «Tengo algo para ti», dijo ella, sus ojos brillando de emoción. Diego levantó una ceja, curioso. «¿Ah, sí? ¿Qué es?». María le entregó una carta, el sobre crujiente y de aspecto oficial. «Llegó hoy por correo». El corazón de Diego se aceleró mientras lo abría. Dentro había una carta de un bufete de abogados local, ofreciéndole un puesto como asistente legal. Era la oportunidad por la que había estado trabajando tan arduamente. «María, esto es increíble», exclamó Diego, abrazándola fuertemente. «No lo puedo creer. Este es el comienzo de algo increíble». «Sabía que podías hacerlo», dijo María, su voz llena de emoción. «Has trabajado tan duro para esto. Estoy tan orgullosa de ti». Su celebración fue sincera pero modesta, reflejando la humildad y gratitud que caracterizaban sus vidas. El nuevo trabajo de Diego marcó el comienzo de un nuevo capítulo, uno que prometía mayores oportunidades y la posibilidad de hacer una verdadera diferencia. De vuelta en la casa de los Pérez, la atmósfera era mucho menos celebratoria. El creciente estrés de Javier estaba afectando su salud. Noches de insomnio y preocupaciones constantes sobre la investigación comenzaban a manifestarse físicamente. Su presencia imponente ahora estaba marcada por la fatiga y la ansiedad. Una noche fatídica, después de una discusión particularmente acalorada con Ana, Javier salió furioso de su apartamento y se metió en su coche. Su mente era un torbellino de ira y frustración mientras aceleraba por las calles mojadas de la Ciudad de México. En su estado de agitación, no notó una luz roja y chocó con otro vehículo. El choque fue violento, el impacto sacudiendo a Javier de vuelta a una realidad dura. Los paramédicos lo sacaron de los escombros y lo llevaron de urgencia al hospital, su vida colgando de un hilo. Mientras yacía inconsciente, rodeado por el zumbido de los equipos médicos, su mente comenzó a procesar la gravedad de su situación. Cuando Javier despertó en el hospital, fue recibido por los rostros preocupados de Ana y el doctor Tomás Blaque, un médico calmado y empático. «Javier, estás en el hospital», explicó el doctor Blaque suavemente. «Estuviste en un accidente de coche. Ahora estás estable, pero tienes un largo camino de recuperación por delante». Ana apretó la mano de Javier, sus ojos llenos de una mezcla de alivio y tristeza. «Me asustaste, Javier. Pensé que te iba a perder». La voz de Javier era débil, su arrogancia momentáneamente despojada. «Lo siento, Ana. No quise que esto sucediera». El doctor Blaque continuó: «Tendrás que quedarte aquí por un tiempo. Tenemos un equipo listo para ayudarte a través de esto, pero es importante que sigas nuestras recomendaciones y tomes esto en serio». Mientras Javier comenzaba su recuperación, se vio obligado a enfrentar la realidad de su situación. Su salud era frágil, su matrimonio estaba en tensión y su carrera estaba en peligro. Pasaba sus días reflexionando sobre su vida, cuestionando las decisiones que lo habían llevado a este punto. Un día, mientras lo llevaban en silla de ruedas por el hospital para un chequeo de rutina, vio un rostro familiar. Diego Ramírez, ahora asistente legal, estaba visitando a un paciente en la misma sala. Sus ojos se encontraron brevemente, un destello de reconocimiento pasando entre ellos. Javier observó a Diego mientras hablaba amablemente con el paciente, su comportamiento profesional y compasivo. Era un contraste marcado con su último encuentro, y tocó una fibra sensible en Javier. Por primera vez, comenzó a ver a Diego no como un mero sirviente, sino como un hombre de dignidad y fuerza. Esa noche, Ana visitó a Javier con noticias que complicaron aún más sus pensamientos. «Javier, hay algo que necesitas saber», dijo, su voz vacilante. «Diego Ramírez está trabajando en un caso que involucra a tu firma. Él es el asistente legal asignado a ello». El corazón de Javier se hundió. El hombre al que había tratado con tanto desprecio ahora estaba en una posición para influir en su destino. Fue una píldora amarga de tragar, y lo obligó a enfrentar la realidad de sus acciones. A medida que pasaban los días y las semanas, la salud de Javier mejoraba gradualmente. Su cuerpo estaba sanando, pero su espíritu seguía luchando con las implicaciones de su comportamiento. Se encontraba pensando cada vez más en Diego, en la fuerza y resiliencia que había demostrado a pesar de la adversidad.
Una tarde, mientras Diego se marchaba del hospital después de una visita, Javier pidió hablar con él. Era una solicitud difícil, pero sabía que era necesaria. Diego, comenzó Javier, su voz teñida de humildad. Te debo una disculpa. Mi comportamiento aquella noche en el restaurante fue inexcusable. He tenido mucho tiempo para pensar, y ahora me doy cuenta de lo equivocado que estaba. Diego lo estudió por un momento, su expresión inescrutable. Gracias por decir eso, señor Pérez. Significa algo, viniendo de usted. Pero las palabras son solo el comienzo. Lo sé, respondió Javier, sus ojos sinceros. Quiero hacer las paces. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte, por favor házmelo saber. Diego asintió, su respeto por Javier creciendo ligeramente. Lo tendré en cuenta. Por ahora, solo concéntrese en mejorar. A medida que Javier continuaba su recuperación, comenzó a dar pequeños pasos hacia el cambio. Empezó a interactuar más con el personal del hospital, mostrando gratitud y aprecio por su atención. Escuchaba a Ana, verdaderamente escuchaba, por primera vez en años, reconociendo la atención que su comportamiento había puesto en su relación. Al mismo tiempo, Diego estaba logrando avances en su nuevo trabajo. Su dedicación y arduo trabajo estaban dando frutos, y comenzaba a ganar reconocimiento dentro de la firma. Una noche, después de un día particularmente desafiante, compartió sus pensamientos con María. Vi a Javier Pérez hoy, dijo Diego, su voz pensativa. Se disculpó por la forma en que me trató. Fue inesperado. María levantó la vista de su libro, sus ojos curiosos. ¿Le crees? Creo que es sincero, respondió Diego. Ha pasado por mucho. Tal vez lo ha cambiado. María sonrió, su fe en la humanidad inquebrantable. Las personas pueden cambiar, Diego. A veces se necesita tocar fondo para ver las cosas claramente. A medida que pasaban los días, Javier se encontraba pensando cada vez más en su futuro. Sabía que no podía volver a como eran las cosas antes. Necesitaba hacer cambios reales y duraderos. Un día, confió en el Dr. Blake. Quiero hacer algo significativo con mi vida, dijo Javier, su voz firme. He pasado demasiado tiempo enfocándome en mí mismo. Quiero devolver algo. El Dr. Blake asintió, su respeto por Javier creciendo. Es un buen punto de partida. Hay muchas maneras en que puedes marcar la diferencia. Voluntariado aquí en el hospital, por ejemplo. Siempre podríamos usar un par de manos extra. Javier estuvo de acuerdo, y pronto se encontró ayudando en pequeñas maneras alrededor del hospital. Fue una experiencia humillante, pero le trajo una sensación de realización que nunca había sentido antes. Comenzó a ver el mundo desde una perspectiva diferente, una que valoraba la compasión y la bondad por encima del poder y el control. Mientras tanto, la carrera de Diego continuaba floreciendo. Fue ascendido a abogado junior, un reconocimiento a su arduo trabajo y dedicación. Fue un hito que lo llenó de orgullo y abrió nuevas puertas para él y su familia. Una noche, mientras Diego y María celebraban su ascenso, reflexionaron sobre cuánto habían avanzado. Hemos pasado por mucho, dijo Diego, su voz llena de emoción. Pero somos más fuertes por ello. No podría haberlo hecho sin ti, María. María sonrió, sus ojos brillando de amor. Lo hicimos juntos, Diego. Y hay mucho más por delante. Sus palabras eran un testimonio de su resiliencia y la fortaleza de su vínculo. Habían enfrentado la adversidad con gracia y emergieron más fuertes, listos para enfrentar lo que el futuro les deparara. De vuelta en el hospital, la transformación de Javier se estaba volviendo evidente para quienes lo rodeaban. Ya no era el hombre arrogante que había entrado en El Encanto Mexicano todas esas semanas atrás. Estaba cambiando, evolucionando en alguien que valoraba a las personas a su alrededor y buscaba hacer un impacto positivo. Un día, mientras estaba de voluntario en la sala de pediatría, se encontró nuevamente con Diego. Esta vez, su encuentro fue diferente. Había un respeto mutuo, un reconocimiento del viaje que ambos habían emprendido. Señor Pérez, dijo Diego, extendiendo su mano. Es bueno verte. Diego, respondió Javier, estrechando su mano con firmeza. Por favor, llámame Javier.
Y gracias. Por todo. Su apretón de manos era más que un gesto, era un símbolo de reconciliación y crecimiento. Ambos habían avanzado mucho, y sus caminos ahora estaban entrelazados de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado. A medida que el capítulo de sus vidas continuaba desarrollándose, Javier y Diego se encontraban en una encrucijada. Cada uno había enfrentado sus propios desafíos y salido más fuerte por ello. Su viaje estaba lejos de terminar, pero estaban listos para enfrentarlo con una nueva fuerza y determinación. Al final, no era la riqueza o el poder lo que los definía, sino la compasión y la resiliencia que habían descubierto dentro de sí mismos. Y a medida que avanzaban, llevaban consigo las lecciones que habían aprendido, decididos a hacer una diferencia en sus propias vidas y en las vidas de los demás. Javier Pérez yacía en su cama de hospital, el pitido de los monitores un recordatorio constante de su estado frágil. Había recorrido un largo camino desde el accidente, y aunque su cuerpo estaba sanando, su espíritu todavía luchaba con el peso de sus acciones pasadas. Los días eran largos, llenos de sesiones de fisioterapia y momentos de reflexión silenciosa. Fue durante uno de estos momentos reflexivos que Ana entró en la habitación, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. «Javier, hay algo que necesitas saber», comenzó, su voz firme pero suave. Javier levantó la vista, sus ojos cansados pero atentos. «¿Qué pasa, Ana?» «Es sobre el caso», continuó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Diego Ramírez es el asistente legal asignado a ello. Está trabajando con la firma que está manejando la investigación sobre tu compañía». El corazón de Javier se hundió. El hombre al que había tratado con tanto desprecio ahora estaba en una posición para influir en su destino. Era una amarga realización, y lo obligó a enfrentar la realidad de sus acciones más profundamente que nunca antes. Los días se convirtieron en semanas, y la salud de Javier mejoraba gradualmente. Su cuerpo estaba sanando, pero su mente todavía luchaba con las implicaciones de su comportamiento. Se encontraba pensando cada vez más en Diego, en la fuerza y la resiliencia que había mostrado a pesar de la adversidad. Una tarde, mientras Javier era llevado en silla de ruedas por el hospital para un chequeo de rutina, vio un rostro familiar. Diego Ramírez estaba visitando a un paciente en la misma sala. Sus ojos se encontraron brevemente, un destello de reconocimiento pasando entre ellos. Javier sintió una oleada de emociones, culpa, vergüenza y un profundo anhelo de redención. «Diego», llamó Javier, su voz titubeante. Diego se volvió, su expresión neutral pero curiosa. «Sí, señor Pérez». «Yo, necesito hablar contigo», dijo Javier, su voz temblando ligeramente. «Por favor». Diego se acercó, su postura profesional pero abierta. «¿Qué pasa, señor Pérez?» Javier tomó una respiración profunda, reuniendo el valor para hablar. «Te debo una disculpa. Mi comportamiento en el restaurante fue inexcusable. He tenido mucho tiempo para pensar, y ahora me doy cuenta de lo equivocado que estaba». Diego lo estudió por un momento, su expresión inescrutable. «Gracias por decir eso, señor Pérez. Significa algo, viniendo de usted. Pero las palabras son solo el comienzo». «Lo sé», respondió Javier, sus ojos sinceros. «Quiero hacer las paces. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte, por favor házmelo saber». Diego asintió, su respeto por Javier creciendo ligeramente. «Lo tendré en cuenta. Por ahora, solo concéntrese en mejorar». A medida que Javier continuaba su recuperación, comenzó a dar pequeños pasos hacia el cambio. Empezó a interactuar más con el personal del hospital, mostrando gratitud y aprecio por su atención. Escuchaba a Ana, verdaderamente escuchaba, por primera vez en años, reconociendo la atención que su comportamiento había puesto en su relación. Mientras tanto, Diego estaba logrando avances en su nuevo trabajo. Su dedicación y arduo trabajo estaban dando frutos, y comenzaba a ganar reconocimiento dentro de la firma. Una noche, después de un día particularmente desafiante, compartió sus pensamientos con María. «Vi a Javier Pérez hoy», dijo Diego, su voz pensativa. «Se disculpó por la forma en que me trató. Fue inesperado». María levantó la vista de su libro, sus ojos curiosos. «¿Le crees?» «Creo que es sincero», respondió Diego. «Ha pasado por mucho.
Tal vez lo ha cambiado. María sonrió, su fe en la humanidad inquebrantable. Las personas pueden cambiar, Diego. A veces se necesita tocar fondo para ver las cosas claramente. A medida que pasaban los días, Javier se encontraba pensando cada vez más en su futuro. Sabía que no podía volver a como eran las cosas antes. Necesitaba hacer cambios reales y duraderos. Un día, confió en el Dr. Blake. Quiero hacer algo significativo con mi vida, dijo Javier, su voz firme. He pasado demasiado tiempo enfocándome en mí mismo. Quiero devolver algo. El Dr. Blake asintió, su respeto por Javier creciendo. Es un buen punto de partida. Hay muchas maneras en que puedes marcar la diferencia. Voluntariado aquí en el hospital, por ejemplo. Siempre podríamos usar un par de manos extra. Javier estuvo de acuerdo, y pronto se encontró ayudando en pequeñas maneras alrededor del hospital. Fue una experiencia humillante, pero le trajo una sensación de realización que nunca había sentido antes. Comenzó a ver el mundo desde una perspectiva diferente, una que valoraba la compasión y la bondad por encima del poder y el control. Mientras tanto, la carrera de Diego continuaba floreciendo. Fue ascendido a abogado junior, un reconocimiento a su arduo trabajo y dedicación. Fue un hito que lo llenó de orgullo y abrió nuevas puertas para él y su familia. Una noche, mientras Diego y María celebraban su ascenso, reflexionaron sobre cuánto habían avanzado. Hemos pasado por mucho, dijo Diego, su voz llena de emoción. Pero somos más fuertes por ello. No podría haberlo hecho sin ti, María. María sonrió, sus ojos brillando de amor. Lo hicimos juntos, Diego. Y hay mucho más por delante. Sus palabras eran un testimonio de su resiliencia y la fortaleza de su vínculo. Habían enfrentado la adversidad con gracia y emergieron más fuertes, listos para enfrentar lo que el futuro les deparara. De vuelta en el hospital, la transformación de Javier se estaba volviendo evidente para quienes lo rodeaban. Ya no era el hombre arrogante que había entrado en El Encanto Mexicano todas esas semanas atrás. Estaba cambiando, evolucionando en alguien que valoraba a las personas a su alrededor y buscaba hacer un impacto positivo. Un día, mientras estaba de voluntario en la sala de pediatría, se encontró nuevamente con Diego. Esta vez, su encuentro fue diferente. Había un respeto mutuo, un reconocimiento del viaje que ambos habían emprendido. Señor Pérez, dijo Diego, extendiendo su mano. Es bueno verte. Diego, respondió Javier, estrechando su mano con firmeza. Por favor, llámame Javier. Y gracias. Por todo. Su apretón de manos era más que un gesto, era un símbolo de reconciliación y crecimiento. Ambos habían avanzado mucho, y sus caminos ahora estaban entrelazados de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado. A medida que el capítulo de sus vidas continuaba desarrollándose, Javier y Diego se encontraban en una encrucijada. Cada uno había enfrentado sus propios desafíos y salido más fuerte por ello. Su viaje estaba lejos de terminar, pero estaban listos para enfrentarlo con una nueva fuerza y determinación. Al final, no era la riqueza o el poder lo que los definía, sino la compasión y la resiliencia que habían descubierto dentro de sí mismos. Y a medida que avanzaban, llevaban consigo las lecciones que habían aprendido, decididos a hacer una diferencia en sus propias vidas y en las vidas de los demás. Las semanas posteriores al juicio fueron un periodo de cambios profundos para Javier Pérez. Su absolución le había dado una segunda oportunidad, y estaba decidido a aprovecharla al máximo. El hospital se había convertido en su segundo hogar, un lugar donde podía devolver algo y encontrar redención a través de actos de servicio. Cada día, encontraba nuevas formas de ayudar, ya fuera leyendo a los niños, asistiendo a las enfermeras o simplemente ofreciendo una presencia reconfortante a los pacientes y sus familias. Una mañana, mientras Javier hacía sus rondas en la sala de pediatría, se sintió atraído por una niña llamada Emily. Ella era pálida y frágil, su pequeña figura devorada por la cama del hospital. A pesar de su condición, sus ojos brillaban con una vivacidad que desmentía su estado físico. Buenos días, Emily, dijo Javier, su voz cálida. ¿Cómo te sientes hoy? Emily levantó la vista, una sonrisa extendiéndose por su rostro. Hola, señor Pérez. Estoy bien. Los doctores dicen que estoy mejorando.
Javier sacó una silla y se sentó junto a su cama. Eso es maravilloso. ¿Te gustaría que te leyera una historia hoy? Emily asintió con entusiasmo. Sí, por favor. Me encantan las historias. Javier tomó un libro de la pila que había traído con él. Mientras comenzaba a leer, sintió una sensación de paz invadirlo. Estos momentos, llenos de simples actos de bondad, eran un marcado contraste con la vida que había llevado. Le traían una sensación de realización que nunca había conocido. Mientras tanto, la carrera de Diego Ramírez estaba en auge. Su éxito al manejar el caso de Javier le había valido una promoción a abogado junior, y su reputación dentro de la firma estaba creciendo. Una noche, regresó a casa para encontrar a María esperándolo con una cena especial. ¿Cuál es la ocasión?, preguntó Diego, sonriendo mientras la besaba en la mejilla. María sonrió, sus ojos brillando. Quería celebrar tu ascenso. Has trabajado tan duro, Diego, y estoy muy orgullosa de ti. Se sentaron a cenar, el ambiente lleno de calidez y amor. Mientras hablaban sobre su día, Diego sintió una profunda gratitud por la vida que habían construido juntos. María, no podría haber hecho esto sin ti, dijo Diego, su voz llena de emoción. Tu apoyo lo es todo para mí. María tomó su mano a través de la mesa, sus ojos llenos de amor. Somos un equipo, Diego. Siempre lo hemos sido. Su vínculo era inquebrantable, forjado a través de años de luchas y triunfos compartidos. Sabían que cualquiera que fuera el futuro, lo enfrentarían juntos. De vuelta en el hospital, la transformación de Javier se estaba volviendo evidente para quienes lo rodeaban. Ya no era el hombre arrogante que una vez había cruzado las puertas de El Encanto Mexicano. Se había convertido en un hombre de humildad y compasión, dedicado a hacer un impacto positivo en las vidas de los demás. Una tarde, mientras Javier estaba de voluntario en la sala de pediatría, se encontró con el doctor Tomás Blaque. El doctor había sido una presencia constante durante su recuperación, ofreciendo orientación y apoyo. Javier, dijo el doctor Blaque, una sonrisa en su rostro. Es bueno verte. ¿Cómo has estado? Javier devolvió la sonrisa, sus ojos reflejando los cambios que había experimentado. He estado bien, doctor Blaque. Ser voluntario aquí me ha dado un nuevo sentido de propósito. El doctor Blaque asintió, su respeto por Javier evidente. Puedo ver eso. Has hecho una gran diferencia aquí. El personal y los pacientes aprecian todo lo que haces. Javier sintió una oleada de orgullo. Gracias, doctor Blaque. Eso significa mucho para mí. Mientras continuaban su conversación, Javier compartió sus planes de expandir sus esfuerzos más allá del hospital. Quería apoyar programas educativos para jóvenes desfavorecidos, inspirado por la resiliencia y la fuerza que había visto en Diego. Quiero devolver algo de manera significativa, explicó Javier. Me han dado una segunda oportunidad, y tengo la intención de aprovecharla al máximo. El doctor Blaque escuchó, su admiración por Javier creciendo. Ese es un objetivo noble, Javier. No tengo dudas de que harás un impacto significativo. La conversación dejó a Javier sintiéndose esperanzado y motivado. Sabía que había mucho trabajo por hacer, pero estaba listo para enfrentar los desafíos que tenía por delante. Mientras tanto, Diego estaba navegando sus propios desafíos. Su ascenso había traído nuevas responsabilidades y presiones, pero los enfrentaba con la misma determinación que lo había llevado a través de la escuela de Derecho y el juicio. Una noche, mientras Diego trabajaba hasta tarde en la oficina, recibió una llamada de Javier. Diego, comenzó Javier, su voz firme. Quería agradecerte nuevamente por todo lo que hiciste durante el juicio. No podría haberlo hecho sin ti. Diego sonrió, recostándose en su silla. Solo estaba haciendo mi trabajo, Javier. Pero agradezco tu gratitud. También quería hablar contigo sobre algo, continuó Javier. He estado de voluntario en el hospital y pensando en formas de devolver algo a la comunidad. Quiero apoyar programas educativos para jóvenes desfavorecidos, y podría usar tu ayuda. Diego estaba intrigado. Eso suena como una gran iniciativa, Javier. Estaré encantado de ayudar. ¿Qué tienes en mente? Javier describió su visión para el programa,
enfatizando la importancia de proporcionar oportunidades y recursos para los jóvenes que enfrentaban obstáculos significativos. Quiero asegurarme de que estos chicos tengan la oportunidad de tener éxito, explicó Javier. Igual que tú lo hiciste. Diego sintió una oleada de orgullo y respeto por Javier. Cuenta conmigo, Javier. Hagamos que esto suceda. Mientras trabajaban juntos para desarrollar el programa, su asociación se fortaleció. Se reunían regularmente para discutir planes y estrategias, cada uno aportando sus propias perspectivas y experiencias únicas a la mesa. Su colaboración culminó en el lanzamiento de la Fundación Educativa Pérez Ramírez, una organización dedicada a apoyar el desarrollo educativo y personal de jóvenes desfavorecidos. La fundación proporcionaba becas, programas de mentoría y recursos para ayudar a los estudiantes a tener éxito académicamente y más allá. El evento de lanzamiento se celebró en el hospital, un lugar adecuado dado el papel que había jugado en ambos viajes. La sala estaba llena de partidarios, incluyendo personal del hospital, líderes comunitarios y familias que se habían beneficiado de los programas de la fundación. Javier subió al escenario, su corazón latiendo con anticipación. Miró a la multitud, sus ojos posándose en Ana, quien sonreía alentadoramente. Gracias a todos por estar aquí hoy, comenzó Javier, su voz firme. Esta fundación es un testimonio del poder de las segundas oportunidades y la importancia de devolver algo. Estoy aquí hoy gracias al apoyo y la amabilidad de muchas personas, y estoy comprometido a pagar eso. La audiencia estalló en aplausos, y Javier sintió una oleada de orgullo y gratitud. Mientras continuaba su discurso, habló sobre el viaje que lo había llevado a este punto, las lecciones que había aprendido y su visión para el futuro. Estamos aquí para apoyar a la próxima generación, dijo Javier, su voz llena de convicción. Para proporcionarles las oportunidades que necesitan para tener éxito, para inspirarlos a alcanzar su máximo potencial. Esto es solo el comienzo, y me siento honrado de ser parte de este viaje. Después del discurso, Diego se unió a Javier en el escenario. Se dieron la mano, un gesto que simbolizaba su asociación y compromiso compartido para hacer una diferencia. Javier y yo hemos recorrido un largo camino, dijo Diego, su voz llena de emoción. Somos la prueba de que el cambio es posible, que la redención está al alcance. Juntos, podemos crear un futuro mejor para estos chicos. El evento fue un éxito rotundo, y la fundación rápidamente ganó impulso. Javier y Diego trabajaron incansablemente para expandir sus programas, llegando a más y más estudiantes cada año. Una noche, después de un día particularmente ocupado, Javier regresó a casa para encontrar a Ana esperándolo. «Pareces agotado», dijo Ana, su voz llena de preocupación. Javier sonrió, sus ojos reflejando la satisfacción que sentía. «Es un tipo de agotamiento bueno. Hemos logrado tanto, Ana. No podría haberlo hecho sin tu apoyo». Ana lo envolvió en sus brazos, su amor y orgullo evidente. «Estoy tan orgullosa de ti, Javier. Has llegado tan lejos». Su relación había crecido más fuerte a través de los desafíos que habían enfrentado, y atesoraban el tiempo que pasaban juntos. Sabían que el camino por delante estaría lleno de más desafíos, pero estaban listos para enfrentarlos juntos. A medida que pasaban los meses, la fundación continuaba prosperando. La asociación de Javier y Diego se había convertido en un faro de esperanza para la comunidad, inspirando a otros a unirse a sus esfuerzos. Un día, mientras Javier estaba de voluntario en el hospital, recibió una llamada de Diego. «Javier, tengo una noticia emocionante», dijo Diego, su voz llena de entusiasmo. «Nos han nominado para un premio de servicio comunitario». Javier sintió una oleada de orgullo. «Eso es increíble, Diego. Es un testimonio del impacto que hemos hecho». La ceremonia de premiación fue un gran evento, asistido por líderes comunitarios, partidarios y beneficiarios de los programas de la fundación. Cuando Javier y Diego subieron al escenario para aceptar el premio, fueron recibidos con una ovación de pie. «Este premio pertenece a todos los que han apoyado nuestra misión», dijo Javier, su voz llena de emoción. «Es un reconocimiento al poder de la comunidad, al impacto que podemos hacer cuando nos unimos». Diego añadió: «Nos sentimos honrados y humildes por este reconocimiento. Pero nuestro trabajo está lejos de terminar. Continuaremos esforzándonos por la excelencia, apoyando e inspirando a la próxima generación». La ceremonia fue una celebración de sus logros,
pero también sirvió como un recordatorio del trabajo que aún quedaba por hacer. Javier y Diego dejaron el evento sintiéndose motivados y determinados a continuar sus esfuerzos. Mientras caminaban fuera del lugar, Javier se volvió hacia Diego. Una sonrisa en su rostro. Hemos recorrido un largo camino, ¿no es así? Diego asintió, sus ojos reflejando su viaje compartido. Sí, lo hemos hecho. Y aún hay mucho más por hacer. Sus palabras eran un testimonio de su compromiso de hacer una diferencia, del vínculo que habían forjado a través de sus experiencias compartidas. En los meses siguientes, la Fundación continuó expandiendo su alcance, lanzando nuevos programas e iniciativas para apoyar a los jóvenes desfavorecidos. Los esfuerzos de Javier y Diego estaban haciendo un impacto tangible, cambiando vidas e inspirando a otros a unirse a su causa. Una noche, mientras Javier salía del hospital después de un largo día de voluntariado, se encontró con el Dr. Blake. Javier, dijo el Dr. Blake, una sonrisa en su rostro. Escuché sobre el premio. Felicidades. Javier sonrió, sus ojos reflejando la satisfacción que sentía. Gracias, Dr. Blake. Significa mucho para nosotros. El Dr. Blake asintió, su respeto por Javier evidente. Has recorrido un largo camino, Javier. Estoy orgulloso de ti. Su conversación fue un recordatorio del viaje que Javier había emprendido, la transformación que había experimentado. Había pasado de ser un hombre consumido por la arrogancia y el derecho a alguien que valoraba la compasión y el servicio. Mientras Javier caminaba fuera del hospital, sintió un renovado sentido de propósito. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero estaba listo para enfrentar los desafíos que tenía por delante con las lecciones que había aprendido y la fuerza que había descubierto dentro de sí mismo. La fundación continuó prosperando, su impacto creciendo con cada día que pasaba. La asociación de Javier y Diego se había convertido en un símbolo de esperanza y redención, inspirando a otros a creer en el poder de las segundas oportunidades. Su viaje había estado lleno de desafíos y triunfos, pero habían emergido más fuertes y más comprometidos a hacer una diferencia. Y a medida que avanzaban, llevaban consigo el conocimiento de que sus acciones tenían el poder de cambiar vidas, de crear un futuro más brillante para la próxima generación. En los momentos tranquilos, cuando Javier reflexionaba sobre el camino que había tomado, sentía una profunda gratitud. Estaba agradecido por las personas que lo habían apoyado, por las oportunidades que se le habían dado, y por la oportunidad de hacer una diferencia. Y mientras miraba hacia el futuro, sabía que estaba listo para enfrentar lo que viniera. Con Ana a su lado, y Diego como su compañero, sentía un renovado sentido de esperanza y determinación. Juntos, continuarían trabajando hacia su visión, apoyando e inspirando a quienes lo necesitaban. Su viaje estaba lejos de terminar, pero estaban listos para enfrentarlo con valentía y compasión. A medida que el capítulo de sus vidas continuaba desarrollándose, Javier y Diego se encontraban en una encrucijada. Cada uno había enfrentado sus propios desafíos y salido más fuerte por ello. Su viaje estaba lejos de terminar, pero estaban listos para enfrentarlo con una nueva fuerza y determinación. Al final, no era la riqueza o el poder lo que los definía, sino la compasión y la resiliencia que habían descubierto dentro de sí mismos. Y a medida que avanzaban, llevaban consigo las lecciones que habían aprendido, decididos a hacer una diferencia en sus propias vidas y en las vidas de los demás. Los meses se convirtieron en años, y la Fundación Educativa Pérez Ramírez floreció, su impacto alcanzando mucho más allá de lo que Javier y Diego habían imaginado inicialmente. Sus esfuerzos habían transformado innumerables vidas, proporcionando oportunidades y esperanza a los jóvenes desfavorecidos. El éxito de la fundación era un testimonio de su arduo trabajo y dedicación, pero también era un símbolo de sus viajes personales de redención y crecimiento. Una noche, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Javier estaba de pie en el balcón de su penthouse, mirando el horizonte. La ciudad que una vez se había sentido como un campo de batalla ahora parecía llena de posibilidades. Ana se unió a él, su mano deslizándose en la suya. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo ella, su voz suave. Javier asintió, sus ojos reflejando la paz que había encontrado. «Sí, lo es. Y es aún más hermoso saber que estamos haciendo una diferencia». Ana sonrió, su amor por él evidente. «Has llegado tan lejos, Javier. Estoy tan orgullosa de ti».
Javier se volvió hacia ella, su expresión llena de gratitud. No podría haberlo hecho sin ti, Ana. Has sido mi roca a través de todo esto. Su relación había crecido más fuerte a través de los desafíos que habían enfrentado, y atesoraban el tiempo que pasaban juntos. Sabían que el camino por delante estaría lleno de más desafíos, pero estaban listos para enfrentarlos juntos. Mientras tanto, Diego y María estaban disfrutando de su propio momento de paz. Estaban sentados en el porche de su nuevo hogar, una casa modesta pero acogedora en un barrio tranquilo. María apoyaba su cabeza en el hombro de Diego, sus manos entrelazadas. No puedo creer lo lejos que hemos llegado, dijo María, su voz llena de asombro. Diego sonrió, sus ojos reflejando su amor por ella. Hemos trabajado duro para esto, María. Y esto es solo el comienzo. Su viaje había estado lleno de luchas y triunfos, pero habían emergido más fuertes y más unidos. Miraban hacia el futuro con esperanza y determinación, listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Un día, mientras Javier estaba de voluntario en el hospital, recibió una llamada de Diego. Javier, tengo una noticia emocionante, dijo Diego, su voz llena de entusiasmo. Nos han invitado a hablar en una importante conferencia educativa sobre nuestra fundación. Javier sintió una oleada de orgullo. Eso es increíble, Diego. Es un testimonio del impacto que hemos hecho. La conferencia fue un gran evento, asistido por educadores, filántropos y líderes comunitarios de todo el país. Javier y Diego subieron al escenario para compartir su historia, su viaje de adversarios a socios en una misión para hacer una diferencia. Javier comenzó, su voz firme y llena de emoción. Gracias a todos por estar aquí hoy. Nuestra fundación es un testimonio del poder de las segundas oportunidades y la importancia de devolver algo. Estoy aquí hoy gracias al apoyo y la amabilidad de muchas personas, y estoy comprometido a pagar eso. Diego continuó, su voz resonando con convicción. Creemos en el potencial de cada joven, independientemente de su origen. Nuestro objetivo es proporcionarles las oportunidades que necesitan para tener éxito, para inspirarlos a alcanzar su máximo potencial. Esto es solo el comienzo, y nos sentimos honrados de ser parte de este viaje. La audiencia estalló en aplausos, y Javier y Diego sintieron una profunda sensación de realización. Su viaje había sido largo y desafiante, pero los había llevado a un lugar de propósito y significado. Después de la conferencia, Javier y Diego fueron abordados por numerosos asistentes, ansiosos por aprender más sobre su fundación y cómo podían apoyar su misión. Las conexiones que hicieron ese día ayudaron a expandir aún más el alcance de la fundación, trayendo nuevos recursos y oportunidades a los estudiantes que servían. Mientras regresaban a la Ciudad de México, Javier y Diego reflexionaron sobre su viaje. Habían enfrentado muchos desafíos y cometido muchos errores, pero también habían encontrado redención y propósito. Una tarde, mientras Javier salía del hospital después de un largo día de voluntariado, se encontró con el Dr. Blake. Javier, dijo el Dr. Blake, una sonrisa en su rostro. Escuché sobre la conferencia. Felicidades. Javier sonrió, sus ojos reflejando la satisfacción que sentía. Gracias, Dr. Blake. Significa mucho para nosotros. El Dr. Blake asintió, su respeto por Javier evidente. Has recorrido un largo camino, Javier. Estoy orgulloso de ti. Su conversación fue un recordatorio del viaje que Javier había emprendido, la transformación que había experimentado. Había pasado de ser un hombre consumido por la arrogancia y el derecho a alguien que valoraba la compasión y el servicio. Mientras Javier caminaba fuera del hospital, sintió un renovado sentido de propósito. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero estaba listo para enfrentar los desafíos que tenía por delante con las lecciones que había aprendido y la fuerza que había descubierto dentro de sí mismo. La fundación continuó prosperando, su impacto creciendo con cada día que pasaba. La asociación de Javier y Diego se había convertido en un símbolo de esperanza y redención, inspirando a otros a creer en el poder de las segundas oportunidades. Su viaje había estado lleno de desafíos y triunfos, pero habían emergido más fuertes y más comprometidos a hacer una diferencia. Y a medida que avanzaban, llevaban consigo el conocimiento de que sus acciones tenían el poder de cambiar vidas, de crear un futuro más brillante para la próxima generación. En los momentos tranquilos,
Cuando Javier reflexionaba sobre el camino que había tomado, sentía una profunda gratitud. Estaba agradecido por las personas que lo habían apoyado, por las oportunidades que se le habían dado, y por la oportunidad de hacer una diferencia. Y mientras miraba hacia el futuro, sabía que estaba listo para enfrentar lo que viniera. Con Ana a su lado, y Diego como su compañero, sentía un renovado sentido de esperanza y determinación. Juntos, continuarían trabajando hacia su visión, apoyando e inspirando a quienes lo necesitaban. Su viaje estaba lejos de terminar, pero estaban listos para enfrentarlo con valentía y compasión. A medida que el capítulo de sus vidas continuaba desarrollándose, Javier y Diego se encontraban en una encrucijada. Cada uno había enfrentado sus propios desafíos y salido más fuerte por ello. Su viaje estaba lejos de terminar, pero estaban listos para enfrentarlo con una nueva fuerza y determinación. Al final, no era la riqueza o el poder lo que los definía, sino la compasión y la resiliencia que habían descubierto dentro de sí mismos. Y a medida que avanzaban, llevaban consigo las lecciones que habían aprendido, decididos a hacer una diferencia en sus propias vidas y en las vidas de los demás. Sus acciones tenían el poder de hacer una diferencia, no solo en sus propias vidas, sino en las vidas de quienes los rodeaban. Y mientras continuaban trabajando hacia su visión, sabían que estaban en el camino correcto, haciendo un impacto positivo en el mundo. El mensaje de su historia era claro: la redención siempre es posible, y el verdadero éxito proviene de la compasión y el servicio. Javier y Diego habían transformado sus vidas y las vidas de otros, demostrando que con determinación y el apoyo adecuado, cualquiera puede hacer una diferencia. Su viaje era un testimonio del poder de las segundas oportunidades y la importancia de devolver algo. Y mientras miraban hacia el futuro, sabían que estaban listos para seguir haciendo un impacto positivo, un paso a la vez.